están todos los logos que nos unen. Yo puse aquí el logo de la Universidad de los Andes de Mérida. Yo me imagino que ese logo sigue el mismo, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está bien ese logo? Y el Sí, de, doctor. y el de El odontología de la facultad. de la Ujú. facultad. Perfecto. Aquí está el de la facultad nuestra. Perfecto. ¿Ya? Este es el logo de la facultad nuestra. Este es el logo de nuestra universidad. Y al medio está lo que nos une, que es la unidad de TTM y dolor orofacial allá de la Universidad de Talca. Ese es nuestro nexo gigante, ¿ya? Así que, nuevamente, Lorena, darte las gracias por la invitación. Yo la verdad es que feliz de participar en esto. Así que vamos con todo, porque esto es duro, es largo. Así que, por favor, aquí el que un poco se queda atrás, puede que se pierda, ¿ya? Pero lo bueno es que como va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube, lo va a poder revisar 2, 3 veces, así que no hay ningún problema, ¿ya? Porque este tema da para, no sé, 4 horas, 5, 6 horas, 2 días, si tú quisieras, podríamos hablar de esto. Es mucha información nueva que hay, ¿ya? Vamos entonces. ¿Qué es bruxismo? Lo primero que hay que saber es definir qué es bruxismo y entender qué es bruxismo. Esto es clave y es impresionante la cantidad de gente que no sabe bien claro qué es bruxismo. Para mucha gente, bruxar es apretar los dientes, rechinar, generar subcarga, significa dolor de mandíbula, significa dolor de cabeza, ruidos mandibulares, significa muchas cosas. Pero no, la verdad es que las definiciones son súper claras. Bruxismo es una actividad muscular mandibular repetitiva. Y esto es importante. Hasta la coma, yo creo que esto es clave. ¿Por qué? Porque bruxar es movimiento mandibular. ¿Ya? Es una actividad muscular, por lo tanto, para poder bruxar yo necesito dos cosas. Un sistema neuromuscular y tejidos óseos. ¿Ya? Eso es lo principalmente. En el fondo, una mandíbula, un maxilar y las inserciones musculares con obviamente su aparataje neurológico, ¿ya? Por lo tanto, un paciente desdentado total puede bruxar sin ningún problema, ¿ya? Lo que pasa es que una de las características del bruxismo es el rechinamiento dental, pero no es sinónimo de rechinamiento dental, es movimiento mandibular. Eso es lo primero. Por lo tanto, si voy a evaluar bruxismo, ya tengo que tener claro que lo que voy a evaluar es actividad muscular. Y una de las buenas maneras de evaluarlo es con electromiografía, que mide, obviamente, actividad muscular. ¿Se fijan? Inmediatamente ya partimos con algo que es clave. ¿Okay? Lo otro que es importante que no podemos hacer, que lamentablemente en clínicas se hace muchísimo, y es que cuando un paciente llega relatando dolor, llega relatando ruido, etcétera, yo no le puedo decir que tiene bruxismo. Y este es un error gigante que hacen los clínicos. Cuando un paciente llega a la consulta, a la clínica y te dice, doctor, yo tengo dolor mandibular al despertar, yo siento la mandíbula cansada, me duele la cabeza al despertar, yo no le puedo decir que tiene bruxismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo hacer un diagnóstico específico, porque ese paciente, si tiene dolor o molestia, lo más seguro es que tenga un trastorno temporomandibular. Esta es la clasificación descrita en el año 2014 por el Consorcio Internacional de RDS-TMD, y la verdad es que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Doctor, yo cuando despierto siento ruidos en la mandíbula. Ok, usted lo que tiene es un desplazamiento discal con reducción. Ese es su diagnóstico. Y hago el tratamiento del desplazamiento discal con reducción. Doctor, yo cuando despierto amanezco con dolor en mi mandíbula. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un diagnóstico, por ejemplo, de artralgia. Entonces, de esa manera, yo voy a tener un diagnóstico que está asociado a una inflamación de la articulación y va a tener un tratamiento específico. Doctor, yo siento dolor en mi mandíbula cada vez que despierto, abro la boca, etc. Entonces, en ese caso, yo voy a diagnosticar una mialgia. Eso es lo que se hace. Eso es lo que hacemos nosotros como especialistas en dolor y TTM. Eso es lo que hacemos nosotros. Hacer diagnósticos específicos. Y no le decimos al paciente que tiene bruxismo. ¿Ya? ¿Por qué? Por algo súper lógico. En esta clasificación no aparece el bruxismo de sueño. No está. No aparece el bruxismo. Ni de sueño ni de vigilia. No aparece el bruxismo. ¿Ya? Donde aparece sí el bruxismo es, por ejemplo, en el de sueño, en la clasificación internacional de trastornos del sueño. Aquí se aparece y está descrito como un trastorno del movimiento relacionado con el sueño. Así es como se escribe. Por lo tanto, no es sinónimo de TTM, no es sinónimo de dolor orofacial, y como les digo una vez más, si el paciente llega relatando síntomas, tengo que hacer diagnóstico de TTM, no de bruxismo, porque bruxismo es movimiento. ¿Ok? Eso es importante. Las clasificaciones, la más importante, antes se hablaba de bruxismo céntrico, excéntrico, olvídense eso, hoy día no se ocupa.
Se habla de bruxismo diurno, nocturno, tampoco se ocupa eso. Lo que se ocupa es según el ciclo circadiano o estado de conciencia que tenemos. ¿Ya? El primero es bruxismo vigil, que es en el fondo el bruxismo que nosotros hacemos de manera consciente, y el otro bruxismo que tenemos es bruxismo de sueño, o sea, ocurre durante el sueño. Lejos lo que más sabemos hoy en día es de bruxismo sueño y al que principalmente me voy a referir hoy en día, porque el bruxismo vigil, la verdad es que se sabe poquísimo, se sabe súper poco, no sabemos bien cómo estudiarlo siquiera aún, ¿ya? La verdad es que sabemos poquito. Y lejos sobre el que más se habla y tiene tratamiento y se indica es el bruxismo sueño. Por eso nos vamos a dedicar un poquito más a esto. Fíjese que aquí va el primer gran mito. El primer gran mito acerca de bruxismo es que se describe que la gran mayoría de los pacientes son bruxistas. O sea, que tiene una alta frecuencia y todos mis pacientes tienen desgaste dental y todos mis pacientes bruxan, etc. ¿Ya? La verdad es que eso no es así. Si bien la prevalencia es alta, no es baja, no es como para decir de que todos mis pacientes bruxan, ¿ya? O sea, sabemos de que más o menos la prevalencia está alrededor del 8%. Este estudio me gusta a mí muchísimo, es un estudio donde se aplicó a un poquito más de 1000 pacientes polisonograma, que es, como yo les dije, el instrumento ideal o el gold standard para evaluar bruxismo de sueño. ¿Y qué se vio? Se vio que al mezclar cuestionario y polisonograma, la prevalencia fue aproximadamente de un 5,5%. ¿Ok? De ellos, de los 56 que sí bruxaron en el examen, la mitad de ellos más o menos tuvo un bruxismo de baja frecuencia y la otra mitad un bruxismo de alta frecuencia. Esa es la manera de clasificar según polisonograma, ¿ya? Baja o alta frecuencia. Ya vamos a ver los detalles cuando se diagnostica una o cuando se diagnostica la otra. Y de los 1000 y tantos pacientes se les preguntó aquí si ellos alguna vez han sentido rechinamiento o han hecho ruidos durante el sueño. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, y otros dijeron que no sabían, ¿ya? Luego se preguntó qué tan frecuente rechinaban los dientes. Y obviamente muchos dijeron de que lo hacían semanalmente, otros ocasionalmente y otros que nunca. Se vio que los que dijeron que no, efectivamente no bruxaban, pero ojo, la gente que dice que sí, muchos de ellos no bruxaban, ¿ya? Muchos de ellos no bruxaban. Y esto viene a afirmar algo que nosotros sabemos hace un buen tiempecito, y es que el autorreporte de bruxismo no es un buen predictor de bruxismo a sueño, ¿ya? No es un buen predictor el autorreporte. El que yo diga, doctor, yo creo que tengo bruxismo, no es muy creíble, porque los pacientes nuevamente confunden cosas como dolor como si fuese bruxismo. Entonces el paciente dice, doctor, tengo bruxismo porque me duelen los músculos. Inmediatamente el paciente asocia que es bruxismo. Y eso es dolor, eso es mialgia, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, súper importante tener en claro de que el autorreporte no es un buen parámetro para diagnosticar bruxismo de sueño, ¿ya? Ya vamos a ver cuál es uno clínico importante, ¿ya? Otro mito importante es el decir, mis pacientes despiertan con dolor por bruxar mucho. O sea, en el fondo, ¿cómo es la relación entre bruxismo y dolor al despertar o dolor matinal? ¿Ya? Este es algo que claramente en el fondo se asocia muchísimo, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Porque ¿qué ocurrió durante el sueño para que genere dolor al día siguiente o al despertar? Nosotros como dentistas, ¿qué sabemos de medicina del sueño? ¿Qué sabemos de lo que ocurre durante el sueño y que puede provocar dolor al despertar? Lo único que sabemos es que existe bruxismo, nada más. Nosotros no tenemos en los programas de pregrado una formación en medicina del sueño, no tenemos una formación un poco más profunda acerca de la fisiopatología del dolor asociado a esto. Entonces, obviamente, si lo único que conozco es el bruxismo de sueño, les voy a echar la culpa de todo lo que ocurre. Por eso es que nosotros sabemos un poquito más, porque nosotros estudiamos medicina del sueño, sobre todo el aspecto más odontológico o de las patologías que nos interesan a nosotros. ¿Ya? ¿Qué sabemos? Sabemos que el dolor al despertar no se relaciona con un mayor número de eventos de bruxismo. Y eso se ha visto en varios estudios ya, de que la gente que tiene dolor no bruxa más que la gente que sana o que no tiene dolor. ¿Ya? Lo que sí hay una autopercepción de que bruxo más, pero es por el dolor mismo. Porque como les digo, los pacientes creen que el tener dolor ya significa bruxismo. Y eso no es así. Pero objetivamente, cuando se evalúa el número de eventos, es más o menos similar, ¿ya? Así que estudios como este así lo muestran también. O sea, en este caso se compararon 22 sujetos con dolor miofacial, 22 casos controles,
Y lo que se observó lo siguiente, fíjese acá, episodios por hora de sueño. Esta es la manera objetiva de evaluar bruxismo, ¿ok? En este caso se ocupó electromiografía portátil, que no es de las mejores, pero ya el hecho de evaluar objetivamente una actividad eléctrica, motora, claramente estoy evaluando bruxismo. Fíjense los eventos, 4,1, 4,57 en promedio más o menos. O sea, en el fondo no hay diferencia significativa en ambos. La gente que tiene dolor bruxa lo mismo que la gente que no tiene dolor. ¿Ok? Esto es lo objetivo. El problema de muchos de los estudios, porque este estudio sí encontró asociación, esto es lo increíble, que a pesar de esto sí encontró asociación, y lo describen, es que el gran problema es que se basan en algunas clasificaciones como esta, donde va involucrada la parte clínica, que es la autopercepción del paciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos pacientes que tenían TTM describieron que bruxaban. O sea, para ellos sí eran bruxistas. Y este es el gran problema que tienen los estudios que no ocupan polisonografía o electromiografía. Es que se ocupó el autorreporte, ese estudio ya tiene una validez que es bastante baja. O sea, hay que creerles poquito. ¿Ya? Ese es un problemita gigantesco que tenemos. Acá se vio entonces que no hubo diferencia significativa en la frecuencia de episodios de bruxismo, como lo vimos en la tabla anterior. Pero los pacientes dicen bruxar más. Nuevamente, porque el paciente cree que dolor es igual a bruxismo. Entonces, la creencia de que el bruxismo del sueño por sí solo es suficiente para explicar la presencia de dolor miofacial deben ser abandonados. Tenemos que empezar a sacarnos de la cabeza que el dolor muscular es única y exclusivamente por sobrecarga, por fuerza y por nada más. Porque hoy día sabemos que el dolor muscular tiene un origen multifactorial. ¿Ya? Y lo que llama la atención de esto es que efectivamente, por ejemplo, la percepción del sueño sí está más mala en los pacientes con trastornos temporomandibulares. Y el relato, el autorreporte de un mal dormir, sí es fiable. Ese sí es fiable. Eso sí se ha visto que es fiable. Entonces, las revisiones sistemáticas acerca de este tema van diciendo, por ejemplo, que la literatura no apoya una relación lineal entre bruxismo, dolor musculoesquelético, ya que presenta una etiología multifactorial. Hoy sabemos que el dolor muscular no es necesariamente por sobrecarga. De hecho, está bien cuestionado esa fisiopatología. Hoy sabemos que el dolor muscular puede ser por trastornos sistémicos. Ya hay varios trastornos sistémicos que generan problemitas. Vamos a ver algunos acá. Estos autores que están acá, sobre todo Frank Loveso, Peter Svensson, Gilles Lavin, son autores que hay que seguir. Son autores que llevan muchos años estudiando bruxismo. Frank Loveso, por ejemplo, lleva muchísimos años. Entonces, yo podría preguntarme, pucha, si me están diciendo que el bruxismo no genera o no generaría estos problemas musculares, entonces, ¿qué es finalmente lo que genera? Porque para mi mente, siempre el dolor muscular estuvo asociado a sobrecarga, a sobrecargar el sistema, y la única cosa que genera sobrecarga que yo conozco de manera consistente es el bruxismo. Por eso yo le echaba la culpa de todo al bruxismo, y mi tratamiento siempre iba a ser plano para poder limitar el bruxismo. Bueno, ese pensamiento hay que empezar a eliminarlo, porque eso no está bien. ¿Ok? Fíjense acá, ¿qué sabemos hoy día acerca de qué cosas generan dolor o reporte de dolor al despertar? Uno de ellos, y está muy, muy, muy documentado, es la calidad de sueño. Cuando nosotros tenemos una mala calidad de sueño, hay una disminución del umbral doloroso. Hay un relato de mayor dolor al día siguiente. ¿Ya? La gente que duerme mal al otro día va a despertar con dolor. ¿Ya? Eso es mucho más frecuente. Entonces, cuando un paciente llega y describiendo que tiene dolor al despertar, nosotros no preguntamos si bruxa, nosotros preguntamos cómo duerme. Eso es lo que hay que ir a hacer, porque esto sí tiene evidencia y sí ha estado bastante bien demostrado. La cefalea al despertar, muchas cefaleas en el fondo que los pacientes relatan al despertar, nosotros como dentistas decimos, ok, si es al despertar es porque algo hizo durante el sueño. ¿Y qué conozco yo como dentista? El bruxismo. Porque es lo que yo conozco, no conozco otra cosa. Por lo tanto, para mí todo va a ser bruxismo. Y fíjense que cuando uno aprende un poquito más, estudia más acerca de temas como cefalea o sueño, se da cuenta que la cefalea, por ejemplo, está súper asociada a apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, la cefalea al despertar es un signo de una patología médica y que nosotros podríamos diagnosticarlas como dentistas, y no estamos perdiendo esa oportunidad diciéndole al paciente que bruxa y que después le entregamos un plano. ¿Se dan cuenta lo importante que es en el fondo que sepamos esto? Los pacientes con insomnio, por ejemplo, también relatan cefalea al despertar. ¿Ya? O sea, pacientes con mala calidad de sueño. Pacientes que están bajo estrés o distrés psicológico, como lo describen acá, también se ha descrito que es capaz de generar dolor al despertar.
no solamente dolor de cefalea, sino que dolor también musculoesquelético, ¿ya? Entonces, cuando un paciente dice, doctor, yo cuando estoy estresado, más dolor tengo, no es que el paciente esté estresado, bruxe más y por la sobrecarga genere dolor, sino que estos trastornos ansiosos, trastornos, que muchas veces los trastornos ansiosos están asociados a insomnio, van a generar una alteración de la percepción del dolor. Y nosotros vamos a estar más susceptibles al dolor. ¿Ok? Entonces, es una vía directa, no a través del bruxismo, sino que es una vía directa. Pacientes migrañosos, muchos de ellos relatan o generan cefaleas al despertar. ¿Ok? Entonces, fíjense las cosas que nosotros preguntamos. Vamos a esto, no vamos a preguntar si el paciente bruxa o no bruxa. ¿Ya? Eso para nosotros no es algo relevante. Entonces, aquí está lo que yo decía. Cuando un paciente llega, yo no me voy a ir hacia este lado, no le voy a ir a preguntar si es que está estresado, cómo está su trabajo, etcétera, en el sentido de ir a buscar causas de bruxismo. No, esto se pregunta porque es un factor predisponente para tener dolor, no por el lado del bruxismo, entiéndase bien, ¿ya? Y lo otro que preguntamos es si hay trastornos de sueño, o sea, preguntamos sobre calidad de sueño, preguntamos en el fondo cómo duerme ese paciente. Estas preguntas son clave, por lo tanto hay que saber anamnesis de sueño. Y nosotros como dentistas se nos enseña cero, muy poco acerca de cómo hacer una anamnesis de sueño. Así que hay que empezar a aprender más, hay que empezar a poner el tema de medicina del sueño en el pregrado, que es como por lo menos nosotros en la Universidad Talca así lo estamos haciendo. Estamos enseñando medicina del sueño para que sepan los chicos idealmente un poco cómo se hace la anamnesis. Ese es un tema sumamente importante. Este es otro tema gigantescamente grande, es acerca de este mito que se dice muchas veces, que los pacientes bruxan toda la noche. Busquen en Google, por favor, coloquen bruxismo hasta 4 horas. Si ustedes colocan esa frase, va a salir repetido, casi copy-paste en varias páginas, de que el bruxismo puede ser hasta 4 horas. Eso está escrito en muchas páginas. Referencias de eso, cero, absolutamente cero. No hay referencias de que pero la gente cree y lo lee en clínicas donde hay especialistas, etcétera, donde se describe justamente que bruxismo es algo terrible, que ocurre en toda la noche, 3 horas, 2 horas, 4 horas en toda la noche. Créanme que esto es total y absolutamente falso, eso no es así. Los estudios en polisonograma han ido demostrando que la frecuencia y duración del evento es bastante más baja de lo que creíamos, ¿ya? Nosotros hicimos una revisión sistemática el año pasado con una alumna de pregrado, la Angélica, y de ahí determinamos que la frecuencia y eventos de bruxismo la frecuencia es más o menos 5,6 eventos por hora, la duración de los eventos va entre los 7 y los 11 segundos, y en total la gente no bruxa más de 8 minutos, en toda la noche, no por hora, en toda la noche. Eso es lo que bruxa una persona, un paciente bruxista propiamente tal. Entonces, está por lejos de ser una actividad que es muy frecuente durante el sueño. Y fíjense que Gilles Lavin, que como les decía, este es uno de los autores que hay que seguir, este autor sí hay que seguir, porque son los que tienen muchísimos años estudiando bruxismo sueño, los clínicos tienden a olvidar que el contacto dentario no es una actividad dominante en un ciclo de 24 horas. Y eso es verdad. El contacto dentario no es una actividad dominante. Nosotros durante el día se ha descrito que contactamos los dientes entre 12 y 20 minutos. Y fíjense durante el sueño, 8. O sea, contactar los dientes durante el sueño es menos que lo fisiológico, que es en el fondo de 12 a 20 minutos. Y se ha visto que durante el sueño el rechinamiento solamente está presente entre el 37 y el 43% de los eventos motores. O sea, cada vez que movemos la mandíbula, solamente el 40% de ese tiempo tenemos realmente rechinamiento. O sea, es menor todavía la cantidad o la frecuencia de rechinamiento. Esto bota por todos lados lo que nosotros creemos. Esto es una revisión sistemática. Sistemáticamente los estudios demuestran esto, que es un nivel de evidencia muy bueno, ¿ya? La clínica, esto es lo que nos dice. Estos son los pacientes que muchas veces nos llegan con polisonograma o nosotros les indicamos polisonograma no por bruxismo. Ojo, nunca vamos a indicar polisonograma por bruxismo. Yo creo que es un despropósito. El polisonograma se indica para patologías como la apnea obstructiva del sueño. Y aprovechando que se va a hacer el examen, se hace un registro de bruxismo. ¿Y qué es lo que vemos en nuestros pacientes? Nuestros pacientes vemos esta cantidad de bruxismo. 4 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Esto es lo que generalmente vemos en el paciente. ¿Hay pacientes que se escapan? Sí, hay pacientes que se escriben 20 minutos, 30 minutos, pero son muy, muy pocos, ¿ya? Pero esto es lo normal, esto es lo más frecuente que vemos en nuestros pacientes. Y todos estos pacientes tienen bruxismo de alta frecuencia, según la clasificación
polisonográfica. Sobre 4 eventos por hora de sueño, ya es un bruxismo de alta frecuencia, 7,2 acá y 7,2. O sea, estos son bruxistas, entre comillas, severos. Severos porque son de alta frecuencia. Y fíjense que apenas 4 minutos. Es así. ¿Ok? Durante el bruxismo se generan grandes cargas oclusales. ¿Será un mito esto o es verdad? Claro, porque uno podría decir, ya, está bien, te banco, los estudios son sólidos en decir de que la frecuencia de los eventos es baja. Ya, pero a lo mejor la fuerza con que se hacen estos eventos a lo mejor es bastante alta y eso explicaría en el fondo los síntomas, los dolores y todo eso. ¿Hay estudios de esto? Hay estudios de esto. ¿Y qué han mostrado los estudios? Que la fuerza, por ejemplo, promedio más o menos anda alrededor de los 22 kilos en este estudio con transductores que se hizo. Se hizo la prueba primero en vigilia registraron 80 kilos, que es más o menos lo que fisiológicamente se describe, 70 kilos, 80 kilos más o menos, en lo que se escribe la fuerza voluntaria o de apriete voluntario máximo, y fíjense que los eventos de bruxismo rodearon los 22 kilos. Eso más o menos es la gran cantidad. ¿Hay siempre gente rara? Siempre hay gente rara. Obviamente esta persona, mira, generó una potencia más o menos en el fondo similar al máximo, pero lo más seguro es que fue en un momento, etcétera. Pero el grueso de la fuerza que se aplica es más o menos el 25%, 20% o 30% del máximo apriete voluntario, que es bastante similar a la masticación. La masticación es más o menos eso. Cuando nosotros alimentamos o apretamos en un alimento más o menos sólido, consistente, esa es la fuerza que nosotros aplicamos. Por lo tanto, bruxar sería como masticar durmiendo. No sería más que eso. Entonces, estas son las cosas que me hacen pensar a mí de que el bruxismo no es, por lo menos el de sueño, no es una amenaza. Fíjese, esto no es un estudio aislado. Aquí hay otro estudio donde compara la actividad rítmica y de las contracciones que ocurren durante el sueño y durante la masticación. Lo compararon con un chicle. Y aquí en el fondo lo que se observa es la frecuencia, el conteo de eventos y el porcentaje o la potencia. Y fíjense que la potencia es más alta en la masticación que bruxismo del sueño. Y eso es lo que ellos lo describen, que encontraron, de que la contracción muscular durante el sueño fue casi la mitad en cuanto a potencia versus la masticación de chicle. O sea que masticar chicle es más potente que bruxar. Ruda información. Bueno, ya, esto tiene que ser un estudio aislado. Acá va otro, lo mismo. Actividad rítmica durante el sueño comparada con masticación de chicle. Y vieron exactamente lo mismo. Esto es un RMMA, esto es una actividad rítmica, en este caso, y que está separado por algunos, no silencios, pero menor actividad electrobiográfica en esa zona. Esto todo es un evento de RMMA. ¿Ok? Esto es una actividad y esto es lo que registra un electromiógrafo en un polisonograma, por ejemplo. Y esto es la masticación de chicle. Es más rápida la masticación, se ve, porque esta es un poquito más lenta. Esto tiene una frecuencia más o menos de 1 Hz aproximadamente. Esta es una frecuencia un poquito más alta, pero la potencia, fíjense que es más alta, o más potente, y ellos lo describen también así, que la masticación de chicle es más potente que los RMMA o bruxismo de sueño propiamente tal. Entonces, al parecer, eso de que generamos grandes cargas oclusales, yo he visto estudios, o no estudios, porque no hay, escritos donde se dice que la aplicación de fuerza puede llegar hasta 200 kilos, 400 kilos, etcétera, y eso no es real. Eso viene de unos estudios del año 1910, donde matemáticamente se calculó, matemáticamente, nunca se probó, se pensó de que la mandíbula era capaz de generar eso. Eso es un mito. Así de simple. Entonces, no es considerado algo patológico el bruxismo en sí en cuanto a la sobrecarga, en cuanto a eso. No es considerado patológico. Pareciera ser que no va a generar grandes problemas el bruxismo de sueño, porque la duración es baja, la intensidad al parecer es baja, y además vamos a ver que posiblemente estos movimientos mandibulares durante el sueño puede que tengan un rol protector, ¿ya? O sea, puede que tengan un rol fisiológico, y eso es algo que vamos a discutir ahora también. Y lo otro que no se asocia por esto es que los estudios no han podido demostrar que se asocia a TTM, no han podido demostrar que se asocia a dolor, e incluso a desgaste, tampoco está asociado a desgaste dental. Dice, pero ¿cómo entonces? ¿De dónde vienen los desgastes? Vamos a hablarlo, porque los desgastes tienen un origen multifactorial. En caso de las fracciones, lo mismo, ¿ya? Así que yo estas diapositivas se las puse la vez pasada y les dije que por lo menos para mí el bruxismo del sueño no es una amenaza para el sistema estomatognático en cuanto a la potencia, la sobrecarga que podría generar. Así que si alguien piensa distinto, la verdad es que yo feliz de poder discutirlo, siempre con esto que está acá encima, que son los papers,
y que son nuestra base para poder empezar a discutir, porque la clínica tiene mucho sesgo, lamentablemente. ¿Ya? De todas maneras, esto en clínica nosotros lo vemos que los estudios con polisonogramas muestran de que la gente bruxa poquito, etcétera. Así que esto sí o sí en el fondo es algo que lo podemos discutir. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Muchas veces se preguntan, bueno, yo no tengo polisonograma, ¿cómo lo hago en clínica? Lejos, y el gran problema es que el autorreporte no es fiable. Ya dijimos, el autorreporte no es fiable. Lo que se ha descrito que puede ser más fiable, no es 100%, pero es más fiable, por lejos, es el relato de rechinamiento, pero por una tercera persona. La pareja, un familiar, etc. Eso sí es más fiable. Relato actual, ¿ya? Antiguamente, esta es la clasificación 2005, 2007 aproximadamente, se decía de que tenía que tener 3 a 5 noches en los últimos, por semana de los últimos 3 meses. Hoy en día se cambió esto que sea rechinamiento reciente, o sea, que sea un evento reciente. Y fíjense que me quise poner este más antiguo porque tiene el tema de la hipertrofia. Y actualmente esto ya se eliminó. Esto no está la hipertrofia más hetero en el apriete voluntario, porque al parecer no es un buen predictor de bruxismo. Pero clínicamente se sigue hablando del desgaste anormal. Y aquí entramos a un problema, porque el desgaste anormal puede ser por muchas cosas. Y lamentablemente como dentistas generalmente nosotros creemos que casi que lo único que genera desgaste dental es como el bruxismo, ¿ya? Y eso no es tan así, ¿ok? Fíjense esto, disconfort, fatiga, dolor muscular puede ser percibido como bruxismo. Y sabemos que ya aquí entramos un problema grave porque estos pacientes posiblemente tengan TTM, tengan un trastorno muscular, no que tengan bruxismo, ¿ya? Dolor muscular matinal y cefalea matinal, lo mismo. O sea, estos criterios en el fondo van a obligar a que nosotros diagnostiquemos bruxismo en pacientes que tengan cuadros dolorosos como cefalea o dolor muscular y que realmente el paciente no es que tenga bruxismo, ya lo vimos, la actividad de bruxismo es más o menos la misma entre pacientes con o sin TTM, entonces esto es un gran problema de la clínica. Yo diría que lejos lo más importante, yo no me gusta esto, no me gusta el ocupar parámetros de evaluación clínica, lejos lo que yo más ocupo en clínica es el relato de rechinamiento de terceras personas. Lejos, eso es lo que más me importa. El que el paciente tenga dolor, no tenga dolor, o tenga desgaste, no tenga desgaste, para mí no es un parámetro muy válido. El relato de rechinamiento sí lo es, ¿ya? Eso es lo importante. Otro mito grande, los desgastes dentarios se deben principalmente a bruxismo, ¿ok? Eso sabemos que hoy en día no es así. Muchas veces vemos en clínica pacientes como esto, y muchos de ustedes, colegas, me dirán, ¿esto no es bruxismo? ¿Esto es una broma? Así como, no. Y créanme que esto no es bruxismo, colega, ¿ya? Y lo vamos a explicar de varias formas. Lo primero es que lo común de estos pacientes es que tengan un desgaste mucho más acentuado en los dientes anterosuperiores, ¿ya? Ahora, esto es, ¿por qué será? ¿Será porque los dientes anteroinferiores son más duros? ¿Los dientes anterosuperiores son más blandos? ¿Esa es la explicación? La explicación va porque estos desgastes excesivos, la gran mayoría, si no, yo diría que 90 y tanto por ciento de las veces, está asociado a la exposición a un ácido, ¿ya? El desgaste dental es algo fisiológico. Nosotros tenemos desgaste dental. Todos a los 60, 70, 80 años vamos a tener desgaste dental porque es normal, tal como tener arruga, tener cana, es normal. Esto es desgaste dental excesivo. Por lo tanto, hay un acelerante, ¿ya?, del desgaste dental a esta edad. Un chico que tenía 35 años. Aquí hay un acelerante. Y ese acelerante, por lo general, es un ácido, ¿ya? Los dientes anteriores se describe que están más protegidos por la saliva y por lo tanto tienen una mayor capacidad buffer para poder controlar esa acidez. Pero en los dientes anteriores superiores no, y por eso al parecer se gastarían más que los anteriores inferiores, ¿ya? Cuando el paciente abre la boca, característico, vamos a encontrar estas lesiones lacunares, o le llaman capping también, que son lesiones en el fondo como tacitas, y eso son típicas de la exposición a ácido, ¿ya? Vemos casos como este donde vemos esa tacita. Esto es imposible que se genere por bruxismo, porque si fuese bruxismo, 100% bruxismo, serían superficies total y absolutamente lisas, tal como yo frotaría, por ejemplo, dos piedras. Si yo hago frotar dos piedras de manera consistente durante mucho tiempo, van a quedar superficies absolutamente lisas, ¿ya?
Y esto, en muchos de los casos de los pacientes con desgaste dental excesivo, vemos esto, ¿ya? Esto es muy común. Los casos donde vemos desgaste dental liso, liso, totalmente liso, créanme que no son abundantes, son pocos. Lesiones como estas vemos mucho. Estos todos son pacientes que han sido derivados o nos han derivado nosotros por bruxismo, ¿ya? Por el desgaste dental por bruxismo. Y fíjense que la amalgama obviamente tiene sus bordes ya, están mucho más arribita que lo que es el borde del diente que está lesionado o erosionado, ¿ya? Casos como este nos llegan por bruxismo, donde nosotros vemos claramente que aquí hay una exposición a ácido. Esta es una chica que mordía limón, por lo tanto, genera este tipo de desgaste. Claro que voy a ver coincidencia de facetas, claro que voy a ver facetas de desgaste, pero tengo que tener que esto es el contexto de que es un diente que está expuesto a ácido. Lo más seguro que esta chica, si no estuviera expuesta a ese ácido, no tendría esos desgastes. ¿Ya? ¿Puede que esta chica bruxe? Sí, puede ser. ¿Ya? Pero en el contexto de una paciente que está expuesta al ácido, obviamente va a generar estos desgastes. Este desgaste así de avanzado no estaría si no hubiera un ácido. Entonces, ahí es donde hay que ir. Hay que ir a evaluar, en el fondo, si hay una exposición a ácido en estos pacientes, ya sea por dieta, por lo que sea, ya lo vamos a ver. Esta es una foto sacada de Google. Ustedes si meten bruxismo o bruxism en Google van a ver muchas fotos como esta, donde dicen, miren, esto es bruxismo, etc. Y aquí yo lo único que veo es ácido. Si ustedes se fijan, aquí hay un desgaste de las caras vestibulares. Eso no se produce por bruxismo, eso se produce por la exposición a ácido y luego algo físico que retira ese esmalte, que podría ser el cepillado, por ejemplo. Este es un paciente, por ejemplo, que mastica, un paciente que a lo mejor rechina sus dientes. En forma normal no tendría ese desgaste, pero aquí el componente ácido es que desencadena todos los problemas. Por lo tanto, siempre en un paciente que tenga desgaste dental excesivo, voy a ir a preguntar sobre posibles causas o factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos algunos desórdenes eméticos, vómitos, condiciones médicas, etcétera, pero lejos lo más importante que tenemos que ir a tratar de preguntar acerca de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una causante bien conocido de desgaste dental, ¿ok? Y así como hay factores intrínsecos, hay factores extrínsecos, que por lejos yo diría que son los más comunes que uno ve. Dentro de la dieta con el consumo de bebidas ácidas. Y no me refiero a bebidas carbonatadas solamente, bebidas ácidos, jugos naturales, por ejemplo. Hoy en día mucha gente consume agua con rebanaditas de limón, las coloca, eso genera un pH ácido y estamos todo el día consumiendo un líquido ácido que va reblandeciendo el esmalte y luego de eso nosotros comemos, nosotros de eso tenemos roce con la lengua, de eso nos cepillamos, todo eso va generando a la larga desgaste del esmalte, ¿ya? ¿Para qué decir de los alimentos ácidos por mentetal? Hay algunos medicamentos y otros factores que son ocupacionales, pero lejos lo más importante que vamos a preguntar es dieta. Entonces, esas cosas hay que preguntarse a un paciente ya con desgaste dental excesivo. Ir a hacer una buena anamnesis de reflujo, ¿ya? Que tampoco como dentista la sabemos, eh, y hacer una buena anamnesis de dieta, ¿ok? Acerca de estas posibles causas. Entonces, la próxima vez que nosotros tengamos lesiones como esta, estos capping o estas lesiones lacunares, nosotros tenemos que afinar mi ojo. El ojo clínico tiene que mejorar, porque si vemos ese tipo de lesiones, el diagnóstico va hacia otro lado. No va hacia bruxismo, va hacia la exposición con ácido. ¿Esto necesariamente indica que en este minuto está teniendo exposición a ácido? No, porque esto puede ser una secuela. Puede que esta persona hace 5, 7 años atrás haya tenido ese consumo de ácido y hoy en día no lo tiene. Entonces hay que preguntar en anamnesis no solo reciente, sino que también historia pasada. Eso es súper importante. Fíjese un paciente como este derivado a la clínica de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de nuestra universidad. Tenemos un mini centro ahí donde vemos pacientes, y llegó este paciente derivado por bruxismo. Sin hacer ninguna anamnesis, nada, yo sé inmediatamente que esto no es bruxismo. O sea, es imposible que el bruxismo genere este tipo de lesiones. Aquí claramente uno lo mira y dice, aquí hay dos cosas que yo veo sí o sí. Veo un consumo excesivo de ácido y veo algo físico que me está sacando el esmalte. Y ese algo, lo más seguro que sea un cepillado. Efectivamente, al preguntar, este paciente tenía un consumo de
2 litros de bebidas al día y tenía un cepillado que era bastante traumático. Entonces, cuando un paciente llega así, no puedo hacer esto, esta media caricatura que tengo yo aquí. Les voy a preguntar si está estresada para ver si está bruxando. Claramente que no. La anamnesis tiene que ir hacia dieta, tiene que ir hacia enfermedades como el reflujo, que podrían estar justificando estas lesiones hacia el cepillado, etcétera. ¿Ya? ¿Puede que bruxe este paciente? Posiblemente sí. ¿Es relevante el bruxismo en este caso? No es relevante. Aquí lo relevante es la posición al ácido. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el desgaste dental no es sinónimo de bruxismo, porque puede significar otras cosas. Entonces, el diagnóstico clínico es complejo. Es complejo. Al guiarse por síntomas, al guiarse por desgaste, lejos lo más relevante es el relato de rechinamiento por tercero. Lo dije, yo creo que 5 veces, así que yo creo que quedó claro. Otra forma de diagnosticarlo, y es el gold standard, es el diagnóstico mediante la polisonografía. Para los que no saben, la polisonografía es un estudio de sueño donde se evalúan distintos parámetros: electroencefalograma, electrocardiograma, oculograma, electromiografía. Hay parámetros vasculares como la presión arterial, frecuencia cardíaca, parámetros respiratorios como la presencia de apneas obstructivas, hipopneas, etc. El ronquido, si hay movimientos de extremidades como las piernas, la posición corporal en que duermo, y además se puede evaluar el bruxismo de sueño. ¿Ya? Esto se puede pedir, tú lo puedes solicitar, o en algunos centros de Frentón ya lo están diagnosticando desde un principio. ¿Qué parámetros ocupa la polisonografía para poder determinar que un paciente está bruxando? Trata de ir a buscar unos patrones eléctricos, que son patrones motores o patrones en el fondo de movimiento, que son estos que están acá y que se escriben como RMMA. Es actividad rítmica masticatoria muscular, ¿ya? O muscular masticatoria. Entonces, estos son los eventos que va a ir a buscar el polisonograma, ¿ya? En el electromiógrafo. Va a ir a revisar estos patrones y él va a decir, aquí hubo 1, 2, 3, 4 ráfagas o burst, o espigas, también se le escriben a esto, y esto todo constituye un evento de bruxismo. Entonces, este evento puede ocurrir 1, 2, 3, 4, tantas veces, y eso se divide en horas de sueño. Por ejemplo, aquí hubieron 2 por hora de sueño, aquí hubieron 1, 2, 3, 4, 5 por hora de sueño, y se hace un promedio. Eso es lo que se hace. Así lo busca el polisonograma. Busca patrones eléctricos y que finalmente lo clasifica en una frecuencia que es por hora de sueño. Ya dijimos, más 2 o más eventos por hora de sueño ya es considerado un paciente que presenta bruxismo. ¿Ya? Ahora, los RMMA no son exclusivamente de los bruxistas. Se ha visto que el 60% de la población puede presentar RMMA. O sea, nosotros podríamos tener actividad muscular de manera normal, ¿ya? Tal como nosotros a veces movemos las piernas, o nos movemos el cuerpo, las extremidades, o hablamos, etcétera, son actividades propias del sueño. Cuando se consideran bruxismo, cuando la frecuencia aumenta mucho más de lo normal. Es un poco lo que pasa con las apneas, lo que pasa con los microdespertares. ¿Es normal tener microdespertares? Claro que es normal. ¿Cuándo es normal? Cuando sobrepasa un rango. Sobrepasa un rango. En caso de polisonografía, por ejemplo, sobre 15 microdespertares por hora de sueño, ya es considerado patológico. ¿Ya? Las apneas del sueño, lo mismo. Yo podría tener algunas hipopneas, de repente tener algunas apneas aisladas. Sí, podría ser. ¿Ya? Y son consideradas normales en el polisonograma, porque la vara está un poquito más alta. 5 o más apneas por hora de sueño ya es considerado patológico. Entonces, es una actividad que podría ser algo normal cuando es en baja frecuencia. ¿Ya? En general, esta actividad se asocia a la respiración y a la deglución. Muchos de los eventos de RMMA terminan con una deglución. ¿Ya? Y está asociado a lo que se llama los microdespertares. ¿Qué es un microdespertar? Es pasar de un sueño profundo a un sueño más liviano, a un sueño más ligero. ¿Ya? Ahí es donde se abre la ventana para que aparezcan eventos motores. Esto es un muy buen esquema donde muestra la actividad masticatoria durante el sueño. O sea, mover la mandíbula durante el sueño, ¿ocurre? Sí ocurre. ¿Es algo muy frecuente? No es algo muy frecuente, pero sí ocurre. Y dentro de ellas tenemos actividades normales, como por ejemplo tragar. Deglutir es una actividad normal y que va a generar actividad eléctrica, ¿ya? Y otros movimientos no específicos también pueden generar activación eléctrica de los maséteros, ¿ya? Movimiento, hablar a veces genera actividad eléctrica, etc. Pero tenemos que diferenciarlo esto de los RMMA, que son los típicos del bruxismo.
Lamentablemente, los estudios que ocupan electromiógrafos que son portátiles no pueden discriminar esto, porque para ellos, por ejemplo, movimiento de cabeza, rascarse la cara, movimientos corporales o tragar, etcétera, todo eso va a pasar como actividad eléctrica. Por lo tanto, todo va a ser bruxismo para un equipo electromiógrafo portátil. ¿Cuál es la gracia del polisonograma con registro audio-video? Porque eso es lo importante, registro audio-video. Y esos fueron los estudios que nosotros agregamos por lo menos en nuestra revisión sistemática, es que como tiene audio-video, yo puedo ir viendo qué hizo el paciente en esta actividad eléctrica. Si yo veo que hay una actividad eléctrica del macétero y movió la cabeza, lo descarto inmediatamente, porque eso no es bruxismo, eso es movió la cabeza. Si veo que movió el cuerpo completo y se activaron los macéteros, también lo voy a eliminar, etc. Entonces, la cantidad de RMMA propiamente tal va a ser menor y los electromiógrafos portátiles van a sobreestimar los eventos de bruxismo. Entonces hay que tener ojo con los estudios que ocupan electromiógrafos portátiles, porque van a sobreestimar los eventos. Por eso es que el ideal es ir a buscar estudios con polisonograma y que ocupen registro audio-video. ¿Ya? Súper importante. Aquí está lo que yo les decía, el polisonograma va a ocupar para hacer el diagnóstico un índice de RMMA, que es el número de RMMA o actividades eléctricas, tus grupitos de actividad eléctrica, por hora de sueño. O sea, estos episodios por hora de sueño. Y dijimos, 2 o hasta 3,9 periódico es considerado bruxismo de baja frecuencia y el de alta frecuencia 4 o más eventos por hora de sueño, que es lo que yo les mostré en los polisonogramas. ¿Ok? Otro mito grande es que el bruxismo se puede producir por contactos oclusales anómalos. Esta es una cosa que todavía increíblemente en el año 2020 escucho, veo publicaciones en Facebook de que el bruxismo se puede deber a una mala postura incluso, que un adelantamiento en la cabeza y cuello genera contactos prematuros y esos contactos prematuros estimulan a que la gente pueda mover. Bueno, esos estudios vienen de unos estudios de los años 60, con unas metodologías que claramente están muy por lejos de lo que se hace hoy en día. Está bien, fue un esfuerzo grande que se hizo, etcétera, pero no pueden ser ocupados como base hoy en día, ¿ya? Se han hecho estudios también experimentales donde se han puesto interferencias oclusales y al revés, se ha visto que incluso los eventos disminuyen, disminuyen los eventos de bruxismo con un contacto prematuro. Entonces, créanme que aquí los contactos oclusales tienen absolutamente cero, pero cero respaldo científico, ¿ya? Las causas del bruxismo sueño son más bien centrales, no periféricas. Por lo tanto, en general, todo lo que hagamos en la periferia no va a tener una buena respuesta a nivel central, ¿ya? Y aquí estoy incluyendo plano, toxina botulínica, todas esas cosas. O sea, el manejo del bruxismo no va por manejar la periferia, va a ser por manejo más a nivel central. Y tiene que ver con enfermedades sistémicas y otras cosas, ¿ya? Este es el cuadro actual. Así es como hoy en día se ve más o menos la etiología del bruxismo. Se sabe que es multifactorial, tiene muchas posibles causas, pero lejos lo que tiene más evidencia son los microdespertares o los arousals y la actividad autonómica simpático-cardíaca que se genera durante el sueño, que son dos fenómenos que están muy acompañados, ¿ya? Entonces estos famosos microdespertares, esto lo van a escuchar y leer en algunos estudios que muestran, es el paso de un sueño profundo a un sueño menos profundo, ¿ya? O sea, estoy durmiendo una etapa de sueño profundo a una etapa de menos profunda. En ese momento aparece una actividad cortical y se abre la puerta, la ventana para que tengamos movimientos como mover las piernas, mover los brazos o mover la mandíbula. Así es, esto es lo que tiene más evidencia y lo que se sabe más hoy en día. Entonces, ¿qué vamos a nosotros ir a ver? Que cualquier condición que genere microdespertares durante el sueño puede generar una actividad motora mandibular. Cualquier cosa que genere microdespertares abre la ventana para que se generen eventos de bruxismo. Y fíjense este estudio que lo encuentro yo maravilloso, a mí me encantó este estudio. Ellos inducieron bruxismo de manera experimental en sujetos. Esto lo encontré genial. ¿Qué hicieron ellos? Ocuparon polisonograma, esperaron a que la persona se durmiera, ellos obviamente van a ir viendo la actividad electroencefalográfica y van a decir, ok, esta persona ya está durmiendo en una etapa de sueño profundo. Y cuando estaba en etapa de sueño profundo, dijeron, apliquemos un estímulo. Y en este caso, un estímulo vibrátil y auditivo ocuparon. ¿Y qué hicieron? Finalmente, obviamente, como se generó un estímulo, la persona tendió a despertarse. O sea, se generaron microdespertares. Empezó a aparecer la actividad encefalográfica, más parecida a lo que es vigilia, y aparecieron movimientos. Por ejemplo, aparecieron movimientos de macétero, de suprayoideos y de temporal. O sea, ellos generaron eventos, y estos fíjense con RMMA, 1, 2, 3, 4 espigas. Generaron RMMA con
estímulos externos. O sea, experimentalmente ellos inducieron bruxismo. Esto en el fondo es muy importante porque ahí reafirma un poco lo que nosotros sabemos hoy en día, ¿ya? De que efectivamente los microdespertares están muy relacionados con bruxismo sueño, ¿ya? Y esta es la cascada grande que ya está descrita hace un buen tiempo, en donde primero hay una actividad de actividad simpático cardíaca, eso es lo primero que se activa, posteriormente aparece el microdespertar, se genera una leve taquicardia, aumenta la actividad de los músculos depresores de la mandíbula, se generan cambios ventilatorios, aumento de la presión arterial y aparecen los famosos RMMA. ¿Y cómo termina todo esto? En una deglución. ¿Ya? Entonces, esta cascada ha sido replicada en varios estudios y la verdad es que en el fondo sabemos de que esto es muy, muy, muy consistente. ¿Ok? Entonces, el evento de bruxismo no es un evento aislado, está asociado a una cascada de eventos sistémicos, es parte de un evento sistémico mayor, ¿ok? Eso es sumamente importante, no es una cosa aislada. Entonces, nuestros dos principales causas tienen una muy buena evidencia. Aquí se hizo un cuadro comparativo acerca de la potencia o el nivel de evidencia que tienen. Y fíjense que estos dos primeros tienen un nivel de evidencia bastante importante. Durante el año 2000, por ahí empezaron a aparecer muchos estudios acerca de que el bruxismo podría tener algo que ver con trastornos a nivel de algunos neurotransmisores como la dopamina o algunas minas como la adrenalina o noradrenalina, pero la verdad es que en el fondo se ha ido perdiendo un poco, porque es un poco ilógico pensar que todos estos pacientes tengan alteraciones, ¿ya? Propiamente tal, como lo que podría pasar en el Parkinson o esa cosa. Podrían haber sí algunos desbalances, pero la verdad es que en el fondo no está tan claro y el nivel de evidencia, fíjense que es bastante débil. La predisposición genética también se ha descrito de que podría ser un factor importante, pero la evidencia que hay tampoco es mucha, ¿ya? Luego pasamos a los factores psicológicos, algo que en todos lados sale descrito, en todos lados. En todos los lados los pacientes dicen, yo estoy estresado y cuando estoy estresado yo bruxo y por eso me duele, etc. Bueno, eso tiene una evidencia muy, 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 muy débil. ¿Ya? No existe hoy día evidencia que diga efectivamente que los factores psicosociales ¿ya? Sean un factor etiológico de bruxismo. La evidencia, la verdad, es que es bien pobre respecto a eso. Y hay, bueno, hay hartos problemas entre metodología, etcétera, pero pareciera ser que no hay una relación directa, ¿ya? Los otros son factores exógenos, como el consumo de alcohol, cafeína, cigarrillo, algunas drogas ilícitas, etcétera, y de ahí tenemos ya las comorbilidades. Entonces, en lo que yo les comentaba de las neurotransmisores, muchas veces se trató de explicar de que esto era debido a alguna alteración en los núcleos de la base, y obviamente al haber una alteración en el núcleo de la base puede tener un menor control del movimiento, como ocurre en el Parkinson. ¿Ya? La verdad es que se estudió por mucho tiempo en los años, sobre todo el 2000, me acuerdo que hubo un boom de eso, Frank Loeso estudió mucho eso, y finalmente se ha ido como decantando poco a poco. Yo no he visto últimamente más estudios de esto, yo creo que ha quedado ahí dando vueltas. ¿Ya? En cuanto a los factores exógenos que yo les decía, se ha visto que el tabaco podría eventualmente tener un rol, el consumo de alcohol, considerar que el consumo de alcohol también favorece eventos respiratorios durante el sueño, por lo tanto podría haber un link ahí importante, pero de todas maneras el alcohol genera alteraciones de ciertos neurotransmisores. El uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos como la fluoxetina, por ejemplo, también se ha descrito. El consumo de algunas drogas como cocaína, anfetamina, éxtasis, etc. Son todas drogas que se ha visto que podrían generar episodios de bruxismo porque alterarían obviamente los centros de control motor. ¿Ya? Por eso que se habla de un bruxismo secundario. Fármaco, tenemos muchos fármacos que podrían estar relacionados, y ojo con el que me interesa más, que es el metilfenidato, que su mecanismo por alterar la recaptación de serotonina, porque se ocupa en niños, ¿ya? Se ocupa bastante en niños, y hay una cosa especial en niños que hay que tener en cuenta, es que muchos niños que están con consumo de metilfenidato son porque tienen trastornos de hiperactividad, ¿ya? Entonces se dice que, obviamente, como es hiperactivo, el paciente puede que bruxe más, y el metilfenidato parecerá ser que empeora aún la situación. Y ya vamos a ver que no es tema de hoy día, porque el bruxismo en niños es un mundo aparte, pero ya vamos a discutir un poco acerca del sobreuso que tiene este fármaco en niños y que sabemos que está asociado posiblemente a que hay un subdiagnóstico de patología
que generan trastornos del comportamiento como es la apnea del sueño o la apnea obstructiva del sueño en niños, ¿ya? Así que es un temazo aparte ese. El consumo de metilsantina también se ha visto que son un grupo de alcaloides que son estimulantes del sistema nervioso central. Se ha visto que podría eventualmente generar alteraciones del sueño, podrían generar microdespertares durante el sueño debido a la activación del sistema nervioso central, ¿ya? Cafeína, etcétera. El punto, el último, son las comorbilidades. O sea, en el fondo, que el bruxismo del sueño hay una comorbilidad con otras patologías, ¿ya? Y una de las primeras patologías que se describe es el reflujo gastroesofágico. La verdad es que se ha visto que efectivamente existe una relación entre el reflujo gastroesofágico y bruxismo. O sea, lo que estoy diciendo yo, que el reflujo gastroesofágico genera bruxismo, eso es justamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el reflujo produce microdespertares, ¿ya? Produce microdespertares producto de que, como hay un aumento de la acidez del... Entonces, como yo les decía, estos estudios han demostrado que los pacientes que tienen reflujo tienen una mayor tasa de bruxismo de sueño, ¿ya? Y eso es así. Entonces, si yo a estos pacientes les aplico inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, es súper conocido omeprazol y eso, ¿podría yo tratar el bruxismo? Efectivamente, eso es así, así se ha comprobado en algún estudio, y se ha visto que estos pacientes, cuando son tratados con estos inhibidores de bomba de protones, los episodios de bruxismo tienden a disminuir, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender de que el bruxismo es muchas veces una respuesta a otro evento, no es un evento aislado, y eso es súper importante que lo tenemos en cuenta, ¿ya? Es un evento que está asociado a otros fenómenos que ocurren durante el sueño. Imagínense en este caso a reflujo. Entonces, lo otro que es importante es que muchas veces el bruxismo, como yo dije, está asociado a la deglución. Entonces, se ha propuesto incluso que el bruxismo podría tener un factor protector, ya que estos movimientos en el fondo podrían estimular la deglución, la salivación y a su vez la deglución. Y esa sería una manera en que igual el sistema estaría protegiéndose del ataque ácido del reflujo. O sea, en este caso, el bruxismo de sueño en enfermedad por reflujo gastroesofágico podría ser este movimiento, no hablemos de rechinamiento propiamente tal, del fenómeno motor. El movimiento mandibular podría ser un factor protector, ¿ya? Esto es algo bastante nuevo, pero que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando un paciente llega relatando bruxismo, rechinamiento, lo que ustedes quieran, ¿voy a tratar bruxismo con un plano? ¿Ya? O voy a averiguar si tiene reflujo gastroesofágico y lo derivo para que sea tratado. Obviamente voy a tratar de hacer eso. Y eso es lo que nosotros hacemos en clínica. Paciente que llega con estas características, hacemos anamnesis y si vemos que hay una sospecha de reflujo, este paciente va a ser derivado. Por lo tanto, no hacemos la caricatura que yo les mostré nuevamente. No les vamos a preguntar a estos pacientes si están estresados, vamos a hacer una buena anamnesis. Entonces, si se fijan, la anamnesis en bruxismo de sueño es muy larga, es muy extensa, no es fácil. A mí cuando llega un motivo de consulta, así como, doctor, vengo porque bruxo, yo sé que eso va a ser para largo, ¿ya? Sobre todo cuando es por relato de rechinamiento, más que por otra cosa. Cuando me dice, vengo porque bruxo, y digo, ya, ¿y cuál es su problema? ¿Dolor? Ok, me voy por el lado dolor y ahí está un poquito más clarito. Otra comorbilidad importante son la apnea obstructiva del sueño y otros trastornos del sueño que son capaces de generar microdespertares como el movimiento periódico de extremidades. Como dijimos, cualquier patología que genere aumento de los microdespertares abre la ventana para que se generen eventos motores, ¿ya? Uno de esos eventos motores ocurre en la mandíbula, ¿ya? La apnea obstructiva del sueño, ¿qué es? La apnea obstructiva del sueño es lo siguiente: cuando nosotros dormimos, podemos sufrir un colapso, esto es típico de los hombres, podemos sufrir un colapso de la vía aérea, que puede ser desde hipopnea, que es en el fondo en la disminución parcial, y en este caso la apnea, que es la disminución total del flujo de aire. Obviamente aquí lo que va a pasar es que va a haber una hipercapnia, va a aumentar los niveles de CO2 y los sensores, por decirlo así, de CO2 le van a mandar información a los centros respiratorios para que haga un esfuerzo respiratorio porque esta gente se está ahogando. Y finalmente se genera este esfuerzo respiratorio que vence a ese colapso y se genera el restablecimiento de la respiración. Eso genera un micro despertar. Por eso es que la apnea del sueño se asocia a bruxismo. Estudios de esto hay muchísimos. Hay muchísima evidencia que relaciona efectivamente el bruxismo al sueño como parte de los fenómenos apneicos. Por lo tanto, en un paciente que llega con relatando rechinamiento, no solamente vamos a preguntar por reflujo, vamos a preguntar también
vamos a hacer anamnesis de sueño tratando de ir a ver si es que este paciente tiene algún evento obstructivo durante el sueño. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente, el bruxismo es un signo de una patología médica. Nuevamente, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que los eventos de bruxismo ante una apnea también podrían tener un efecto protector porque podría aumentar la permeabilidad de la vía aérea superior. Mediante la activación electromiográfica de la musculatura perifaringia podría ayudar a vencer en el fondo este colapso que se genera. Así que podría tener un rol protector. Imagínense que el bruxismo tenga un factor protector, no una amenaza para el sistema estomatornático, sino que un factor protector ante patologías médicas. Eso es súper importante, súper interesante tenerlo ahí en cuenta, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando el paciente llega relatando rechinamiento, ¿trato el bruxismo así a secas o trato de buscar alguna patología médica detrás, como la apnea del sueño, y tratarla o derivarla a quien sea? Nuevamente, la caricatura nos va a llevar a error. Si nosotros solamente preguntamos por estrés, y claramente muchos de estos pacientes van a decir, sí, doctor, si tengo estrés y todo el tema, me va a llevar a la uniterapia o monoterapia, que es el plano. Lamentablemente, eso no podemos seguir haciendo y hay que hacer una anamnesis mucho más detallada. Entonces, no es considerada actualmente una patología per se. No la consideramos una patología per se en el sentido de que genere grandes problemas, etcétera, sino que más bien es una alerta por ser un posible signo de patologías médicas. Entonces, cuando el paciente llega y dice, mi señora me ha visto y me dice que rechino demasiado, hay que hacer una anamnesis completa e ir a buscar estas comorbilidades, ¿ya? Vamos a buscar comorbilidades, vamos a buscar uso de fármacos, etcétera, 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 que expliquen ese rechinamiento. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento del bruxismo? O sea, tratamiento, por eso lo tengo entre comillas, porque nosotros no tratamos bruxismo. No tiene ningún sentido ir a tratar bruxismo. Nosotros vamos a buscar las causas que puedan generar microdespertares. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Eso es el ideal, ir a buscar causas que generen microdespertares, ¿ya? Y no vamos de nuevo a centrarnos en el tema del estrés, obviamente tal, porque si lo hacemos así, claramente la gran terapia que se va a indicar va a ser el plano, y la segunda gran que se va a indicar va a ser la toxina botulínica, por un tema muchas veces monetario, ¿ya? Y lamentablemente es así. Entonces, eso no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando un paciente llega y se sienta? Porque esta es la práctica. Y a mí me interesa que lleguemos a esto porque finalmente todos estos fundamentos no sirven de absolutamente nada si no lo llevamos o lo aterrizamos a la práctica. Un paciente que se sienta y le dice a usted, doctor, yo vengo por bruxismo. Lo primero que tiene que hacer es desmenuzar por qué ese paciente cree que tiene bruxismo. Y usted le va a preguntar, ¿por qué crees tú que tiene bruxismo? ¿Qué te pasa? Ah, doctor, lo que pasa es que me duele la cara. Ok, inmediatamente el paciente tiene dolor. Mi cabeza se va a diagnosticar una patología dolorosa. Listo, hacia allá voy. Diagnóstico en TDM, etcétera, todo lo que tú quieras. Doctor, vengo yo y tengo bruxismo. ¿Por qué? Porque tengo ruidos articulares. Inmediatamente voy a ir a hacer un diagnóstico articular porque lo más seguro es que tengo un desplazamiento discal. Desgaste dental. Doctor, tengo muy desgastados mis dientes. Lo primero que voy a hacer, anamnesis de dieta, anamnesis de enfermedad por reflujo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace, ¿ya? Cefalea, lo mismo. Lo tengo cefalea al despertar. Hago una anamnesis acerca cómo duerme, tiene migraña, por si es que él ronca o ella ronca, si tiene relatos de apnea, son cosas que en el fondo podrían ayudarnos. Si hay algo de eso, ese paciente hay que derivarlo, ¿ya? Hay que derivar a ese paciente. Cansancio mandibular está muy asociado a un trastorno inflamatorio o un input doloroso profundo, ¿ya? Muchos de las artralgias o de la osteoartritis generan síntomas musculares, ¿ya? Y muchas veces lo que tiene el paciente es un TTM, no tiene bruxismo, y esa es la causa del cansancio. Lo mismo la rigidez mandibular, típico de la osteoartritis, muchas veces nosotros vemos rigidez mandibular, tal como las abuelitas tienen sus articulaciones como rígidas cuando despiertan, eso porque se movieron muy poquito durante la noche, a la mandíbula es lo mismo. Nosotros movemos poco la mandíbula, y si está en una posición fija mucho tiempo, me va a dar la sensación de rigidez mandibular. Y no es porque la moví mucho, al revés, es porque la moví poco. Y yo creo que si estos pacientes bruxaran más, puede que a lo mejor no tuvieran esa sensación. Así de simple. Entonces, lo primero es desmenuzar el motivo de consulta. Si los pacientes me relatan todos estos cuadros que están al lado izquierdo, yo voy a ir a hacer una anamnesis de esas cosas, relacionado con desgaste, con dolor, etcétera, etcétera. Distinto es cuando el paciente dice, doctor, mi señora dice que rechino los dientes muy seguido. Y cuénteme, ¿te duele algo? No, no me duele nada, no tengo problema, no tengo desgaste, pero lo único que me dicen es que rechino, rechino y rechino. Ahí nosotros vamos a entrar en una amnesia sobre bruxismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar las posibles causas. Por eso es que
yo he visto todavía que en el fondo que se describe mucho que la fisioterapia, por ejemplo, podría ser una opción para tratar bruxismo. No tiene ningún sentido, porque lo que va a tratar con la fisioterapia va a ser estos cuadros de acá, dolor, y que ya vimos que no es bruxismo, son cosas distintas. Lamentablemente en kinesiología todavía no están conscientes de esto y creen que están tratando bruxismo. Lo que están tratando es dolor, están tratando TTM, no están tratando bruxismo. La quiropraxia también yo he visto que muchas veces la indican. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, ¿ya? La toxina botulínica, ¿para qué decir? También se explica mucho, así que ninguno de estos tiene ningún sentido, porque lo que están tratando generalmente todas estas terapias son estos cuadritos que están acá al lado, no bruxismo propiamente tal, no lo están tratando, ¿ya? Mucho de esto lo vemos en clínica o en redes sociales. Vemos cursos de toxina botulínica, de armonización orofacial, donde dentro de la armonización orofacial está tratamiento para bruxismo. ¿Se fijan? Tratamiento para bruxismo, con un cierto precio, etc. Esto no tiene ningún sentido, porque con la toxina botulínica nosotros no vamos a tratar bruxismo, ¿ya? Principalmente por desconocimiento. Yo creo que esa es la causa número uno. En general, la gente que trabaja en armonización orofacial o se mete en este tema, no saben de esto, no se han dedicado a estudiar bruxismo a fondo, por lo tanto desconocen muchas de estas cosas que yo les estoy contando. Nosotros que somos especialistas en esta área les decimos, pero así con toda la fuerza, que la toxina botulínica no la indicamos y no tiene ninguna justificación para indicarse en bruxismo sueño. No se indica. Así que la indicación número uno que hacen los clínicos es principalmente por desconocimiento del tema, y lo segundo es por un término que le robé a Patricio Doñas de allá de Chile, que es un término que me encantó, que es el Business Based Dentistry, que en el fondo es una odontología basada en el negocio. Lamentablemente eso es así, son técnicas que están más abocadas en el fondo al tema del negocio monetario, etcétera, más que en el fondo buscar una solución real a los pacientes, porque esto no, por lejos no tiene ningún sentido aplicar toxina botulínica, ¿ya? La semana pasada, antepasada, si no me equivoco, hice una charla de toxina botulínica donde expliqué 5 razones sólidas por las cuales nosotros no debiésemos indicar bruxismo, así que pueden ir a buscarlo a ese canal o ahí escanean este link y van a ir directo a esa charla, ¿ya? Ahí expliqué yo más o menos bien por qué no se debe indicar en toxina botulínica, ¿ya? Así que nuevamente el plano es una cosa mágica que yo les dije que la semana pasada, que hay una especie de, así como de aura mágica alrededor del plano, que un plano lo soluciona todo, etcétera. Eso no es así, los planos no son inocuos, los planos son capaces de agravar las apneas del sueño. Y esto, lo vuelvo a repetir, y esto es clave. No podemos en odontología hacer tratamientos que agravan patologías médicas. Yo les dije, esto es lo mismo que hiciéramos tratamientos que aumentaran la presión arterial. Eso es lo que hacen los planos en los pacientes con apnea. Agravan las apneas y eso significa agravar riesgo cardiovascular, de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades sistémicas, depresión, se ha visto que tiene relación con cáncer, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos seguir usando los planos de manera indiscriminada solo porque yo creo que trata bruxismo. No tiene sentido hoy en día con toda la información que tenemos. No tiene sentido. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Lamentablemente nos falta mucho. Este es un tipo de plano que sí, entre comillas, podríamos ocupar para tratar bruxismo. No es para tratar bruxismo, pero se ha visto que tiene eficiencia en el manejo de bruxismo. ¿Por qué? Porque este es un dispositivo de avance mandibular que lo que hace es mejorar los patrones ventilatorios, o en este caso eliminar o reducir las apneas obstructivas durante el sueño. Por lo tanto, si tengo menos apneas, tengo menos microdespertares, y si tengo menos microdespertares, voy a tener menos eventos de bruxismo. ¿Me interesa tratar el bruxismo? Nuevamente, no. Lo que estoy tratando aquí es la patología de base, que es una patología médica, que es la apnea obstructiva del sueño. Lo mismo que el reflujo gastroesofágico. Si les doy estos famosos inhibidores de bomba de protones, van a disminuir los eventos de bruxismo. ¿Me interesa tratar el bruxismo? No me interesa. Me interesa tratar la patología médica, porque esa es la riesgosa. El bruxismo, no va por ese lado. Entonces, si un paciente llega con relatos de rechinamiento, voy a hacer cosas muy simples. Primero, educación. Todo esto que les dije yo, se lo tienen que traspasar al paciente. Esto es extremadamente difícil, porque las ideas preconcebidas que tienen los pacientes son tan grandes que muchos de estos pacientes finalmente no te van a creer, pero yo soy un convencido de que si no parte por nosotros, la verdad es que esto no va a cambiar nunca, ¿ya? Así que yo dedico
mucho tiempo a la educación de los pacientes, les explico cuáles son las posibles causas, y muchos pacientes sí lo entienden y quedan fascinados con esta eh, manera de ver las cosas en base a la evidencia. Esto no es en base a lo que yo creo, si eso es lo más increíble, es en base a la evidencia. Voy a buscar factores asociados. O sea, un paciente que realmente relata rechinamiento, ok, ya, este sí puede ser bruxismo, ¿verdad? No, no el dolor, esa cosa, no, rechinamiento, ok. Voy a ver hábitos, dieta, trastorno del sueño, si hay un reflujo, qué fármaco está consumiendo, o sea, el anamnesis muy completa. Si vemos que este relato de rechinamiento en el fondo no está asociado a nada de esto, simplemente yo lo sigo bajo control. Controlo a ese paciente. No tiene ningún otro sentido más hacer otra cosa. ¿Ya? A ese paciente lo voy a controlar en el tiempo. ¿Ya? Con esta ya terminamos, esta es la reflexión final. Esta es una comparación que yo hago hace ya un buen tiempo, hace unos 4 añitos yo creo más o menos, que le explico a mis alumnos, les digo que hay que entender que el bruxismo es un fenómeno como la tos. Hay que pensarlo así. ¿La tos es peligrosa? No. La tos cumple un rol fisiológico, tiene una función expectorante, lo que ustedes quieran, ¿ya? Cuando tú tienes tos y vas al médico, te indican un antitusígeno y te mandan para la casa, no. ¿Qué es lo que hacen? Una exhaustiva anamnesis, un exhaustivo examen físico para ver qué está generando la tos. Y ahí pueden descubrir patologías que hay detrás, como puede ser, a lo mejor, no sé, pues, asma, alergia, un resfrío, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Exactamente lo mismo hay que hacer con el bruxismo. ¿Ya? Y el relato de rechinamiento, ese es el importante. Tengo que ir a buscar causas que estén escondidas detrás. Por sí solo el bruxismo es algo patológico, pareciera ser que no. Pero sí, cuando la frecuencia aumenta, hay un relato de un tercero que dice que efectivamente rechina muy frecuentemente, inmediatamente yo tengo que pensar es que hay una patología detrás. Y eso es lo que hay que ir a tratar, no el bruxismo. Entonces, si seguimos pensando de que bruxismo es dolor, eso, y hay que tratarla con plano y con toxina botulínica, estamos perdiendo una oportunidad única, y que es que el dentista sea capaz de pesquisar enfermedades médicas. Fíjense lo importante que es esto. Nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad y estamos siendo hasta cierto punto negligentes en no reconocer estas patologías. Entonces, tenemos un rol importante como odontólogo y que la verdad yo siento que la estamos total y absolutamente desaprovechando. Este es uno de los títulos que a mí me gustaría colocar. Solamente lo pongo al final como contexto porque se entiende ahora de que es un poco así. Bruxismo, y lo que hablamos hoy día es como la historia no contada. Pareciera ser que esta información está oculta para el resto, mi intención con esta charla, y por eso me gusta que sea pública, es para que la gente empiece un poco a cambiar la mentalidad acerca de lo que es el fenómeno de bruxismo. ¿Ya? Claramente muchos me dicen, pero ¿cómo hay esta información donde estaba oculta en alguna parte? No, está ahí, solamente que faltaba gente que armara este rompecabezas con las piezas que estaban sueltas. Bueno, nosotros como especialistas sí lo hicimos porque a nosotros nos interesa muchísimo este tema, porque trabajamos en esto todos los días.